pueden abarcar perfectamente, ¿verdad? Entonces, sí, Manuel, lo escucho. Lick, yo tengo una duda con respecto a eso de la exposición. No sé si se recuerda que por motivos de bastante trabajos no se había enviado el correo con los nombres, ¿verdad? Entonces, al final no sé si ya indicó qué grupo somos, ¿no? Porque hasta el momento solo sabíamos que estaba el primer grupo, pero el orden de los demás grupos, pues no sé si ya lo indicó. Vamos a ver. Bueno, yo no lo tengo. Sí, el grupo 1 pues era el compañero Jonathan, luego, luego envió el grupo Anderson, sería el grupo 2, no sé quiénes, no he visto los integrantes, y el grupo sería, bueno, esos son los que tengo, no sé quién más me ha enviado porque después, no. Lick, Sí, sí, disculpe. yo le envié mi grupo también. ¿Cuál es su nombre? No, no estoy viendo mi Mercedes. correo. Mercedes. Sí, tengo Anderson, lo envió el 12 de febrero. Ese es el último correo que tengo de ustedes. No, el suyo no lo tengo, Mercedes. No sé si le rebotaría el mensaje, el correo. Entonces se lo voy a reenviar, Lick. Sí, porque el último que tengo es de Anderson. Entonces el grupo de Anderson es el grupo 2. Bueno, entonces en este caso, pues me imagino, Jonathan, no sé cómo está con su grupo, cómo ya hicieron las investigaciones. ¿Cómo va con el desarrollo de esa investigación su grupo? Lick, con respecto al tema no nos lo dio. Nos dijo que nos iba a cargar Bueno, en el programa. programa. Bueno, entonces Ajá. voy a reprogramar para el siguiente, el de hoy en 15. Pero vamos a ver, ahorita les voy a presentar si el programa se el webcam. Bueno, no sé si me confirman, por favor, que si logran visualizar lo que estoy presentando. Sí se ve, Lick. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que les decía, el grupo 1 en este caso pues va a tener a bien presentar el tema, la investigación del tema de eventos subsecuentes. Eventos subsecuentes. El grupo 2, los eventos subsecuentes incluyen las
literales que describe definición de eventos subsecuentes, evaluación del efecto y responsabilidad del auditor ante los eventos subsecuentes, extensión de los eventos subsecuentes en los estados financieros examinados, procedimientos de autoría aplicables, periodo en que se desarrolla el trabajo requerido. Eso básicamente lo pueden encontrar en las normas internacionales de contabilidad. Pasivos contingentes, compromisos e incertidumbres, el otro tema. Este sería para el grupo 2. Contabilización de las contingencias, clasificación de las contingencias, tipos de compromisos, naturaleza de las incertidumbres. Eso también se encuentra en las NIC, ¿verdad? Y la terminación de la auditoría, parte de esto, pues también está en lo que son las NIAs, ¿verdad? Entonces, sería el grupo 1, eventos subsecuentes, el tema. Grupo 2, pasivos contingentes. Grupo 3, terminación de la auditoría. Entonces, el grupo 2 sería el compañero Anderson. Tomo de referencia a él porque el correo él me lo envió, ¿verdad? Terminación de la auditoría sería el grupo 3. Sería la compañerita que me estaba diciendo que me iba a reenviar el correo que no había recibido. Entonces, esa sería la distribución de los temas a desarrollar. Tal vez no les había enviado el programa, no se los he compartido, pero me acuerdo que les había hecho mención que esos temas eran los que se iban a investigar y exponer, ¿verdad? Entonces, ya les decía al principio, sería el contenido del trabajo, pues su carátula, su introducción, su índice, el contenido y una conclusión y su bibliografía o grafía, ¿verdad? Entonces, pues las conclusiones, ustedes ya van por el 7º semestre, pues básicamente saben cómo estructurar una introducción, ¿verdad? De esa índole, ¿verdad? Entonces, básicamente también en eso me enfoco en la forma como se aborda el tema en la introducción. ¿Ya? Entonces, es un breve, ahí sí que una breve descripción de lo que podemos encontrar en el desarrollo del tema, ¿verdad? Eso es lo que en resumen debería de contener una introducción. Las conclusiones, pues, también van enfocadas a también una breve, ahí sí como la palabra lo dice, ¿verdad? Una conclusión de en qué se concluye del tema investigado, ¿verdad? Entonces, eso sería en cuanto a la distribución, ¿verdad? Ya ustedes tomaron nota. Entonces, lo vamos a reprogramar para que inicie el grupo 1. Yo lo voy a revisar. No sé no creo que todavía no tenemos parcial o hacemos unos parciales. Sería el sábado 12. Presenta el grupo 1. Y podría prepararse el grupo 2, ¿verdad? Por aquello que el grupo 1 pues aborde su tema exactamente en la hora, porque como son varios, entonces pueden abordarlo perfectamente en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, sí les digo, por favor, como esto es una asignación de trabajo, el representante del grupo, pues, obviamente designa las actividades y esas actividades, me imagino ustedes ya cómo se hizo me hicieron creo que hicimos un trabajo en contra de investigación, algo así, y les pedía que me consignaran ahí las tareas asignadas y si trabajó o no trabajó la persona, ¿verdad? Para yo tomar en cuenta en cuanto a la nota, ¿verdad? Entonces, por favor, yo voy a informar también sobre el valor que le va a asignar a la investigación y a la exposición. Básicamente yo pondero más la presentación, la exposición por el desarrollo y el desenvolvimiento de la persona para el desarrollo del tema. Entonces, el trabajo pues no lo pondero demasiado. Entonces,
para que lo tengamos en cuenta. No sé si hay alguna duda al respecto. Sí, buen día. Buenos días, Rocael. Tengo una duda, pues, ayuda y pasar por todo algo y que, repito, que Dios le ayude a pasar por este trago amargo. Primero Dios, que todo esté bien. Gracias. Gracias, Rocael. Vale. Mi duda es, ¿a qué se refiere cuando dice práctico y laboratorio? ¿Las En dos van este caso, separadas o es una cosa por separado? el tema, en este caso, si usted puede incluir un caso práctico de ese tema, pues enhorabuena, ¿verdad? ¿Ya? Algo que cómo se da ejemplo por ejemplo, en cómo poder la contabilización de los pasivos contingentes, los eventos subsecuentes, un ejemplo de eventos subsecuentes, eso es más que todo práctica, ¿no? Y laboratorio, pero en este caso a eso va enfocado, ¿verdad? No, no es que va a haber un laboratorio. Los laboratorios que yo hago son de prueba corta con relación al contenido de la investigación. Sí, entiendo esa parte que tenemos que agregarlo, pero ¿es obligatorio o es opcional? ¿Es parte de, o es por si nosotros lo encontráramos y nos diera tiempo de agregar un ejercicio como usted lo menciona? Mire, para mejor entendimiento del tema, pues debería de formar parte de, ¿no? Ya, o sea, porque la teoría los eventos subsecuentes básicamente no estamos hablando de algo numérico, ¿verdad? Sino que algún enunciado donde dice que la empresa, ¿cómo se llama? Tiene establecido un litigio y que no se sabe cuál va a ser la resolución, pero se cuenta con ¿cómo se llama? Reservas para, o sea, por darle un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de, ¿cómo se llama? De ejemplos, ¿verdad? Y básicamente, pues, para mí sería bueno que, ¿cómo se llama? Que existiera un caso práctico, ¿verdad? Si lo pueden encontrar o desarrollar, ¿verdad? Pero, como les digo, eso es ¿cómo se llama? Lo que ustedes quieran, cómo quieran nutrir su trabajo, ¿verdad? Entonces, obligatorio, pues no es, si se les dificulta conseguirlo, no es, pero recuérdense que es parte de la presentación del trabajo, ¿verdad? Y si ustedes dicen, si lo presentan demasiado con poco contenido, entonces ahí sí que se ve, no se ve tan completo el trabajo, ¿verdad? Tal vez muchos agregan hasta otras situaciones como para complemento. Hay temas que se relacionen con el tema que van a desarrollar y entonces lo complementan, no en el contenido, sino que en lo que van a exponer, ¿verdad? Entonces, si usted la pregunta ¿es obligatorio? Si no lo pueden conseguir, no es obligatorio. Ah, está bien, entiendo, gracias. Bueno, entonces, ¿alguien más con duda con relación al trabajo? No. Bueno, entonces, si todo está claro, pues vamos a continuar. El trabajo, pues me lo envían, me lo estarían enviando el PDF a mi correo el día jueves, por favor, 2 días antes de la presentación, por favor, para yo poder leer el contenido y ya más o menos tener la idea de qué es lo que ustedes van a desarrollar el día sábado. Entonces, tomaron nota, ahora la presentación sería de hoy en 15. Inician las presentaciones.
Bueno, ¿tienen alguna duda con la tema ya cuentas por cobrar? Sí, ¿será que nos pudiera explicar así algo Ahorita breve vamos a ver lo del para desarrollo del refrescar un poco? laboratorio. Entonces vamos a tomar de base lo que es el laboratorio. Sería bueno que podamos ir tomando notas, podríamos ir desarrollando. Yo no sé si tienen acceso a una computadora o, o si tienen acceso a poder imprimir una hoja y poder ir desarrollando, como que trabajando de la mano algunas cédulas, ¿verdad? Yo obviamente bueno. Bueno, entonces, si hay algún error o algo, me lo dicen, compañeros, disculpen. Como les digo, ahora estoy así como que eh, un poco desconcentrado totalmente. Entonces, puede irse más de algún error ahí, ¿verdad? Entonces, me lo informan, ¿verdad? Entonces, en este caso, este es el laboratorio que yo les compartía. Pues, una vez teniendo la información de en este caso la integración de las, de la cuenta por cobrar, en este caso clientes, nosotros lo primero que vamos a hacer, como se los he repetido, hay que leer por completo el enunciado, la hoja de trabajo, la hoja que contiene la información que se va a desarrollar para poder empezar a saber qué es lo que vamos a iniciar. Entonces, una vez teniendo esto, nosotros nos trasladamos a la información adicional, cuáles son, ahí vamos a encontrar las políticas, así lo que es el tema de circularización, las confirmaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el laboratorio, acá podría darse el caso de que habría dos personas. Estos montos podrían ser por facturación, por factura como tal, o puede ser que haya facturas individuales. Por ejemplo, Eric Flores, él puede tener una factura que dice 75.800, pero en esa misma integración hay otra factura que tiene 65.000, ¿ya? Entonces, a la hora de que yo tener que circularizar, pues obviamente tendría que tomar los datos de él porque son facturas, dos facturas, pero es un solo cliente con el mismo nombre. Entonces, puede darse esa situación de acuerdo a la información como se presente. Entonces, tenemos la información adicional. Según este enunciante, que la empresa tiene como política dar un máximo de crédito de 65 días y considera incobrable aquellos saldos que tienen una antigüedad mayor a 700 días. Se estableció que el criterio del auditor para la circularización es de saldos mayores a 75.000. El resultado de la circularización es el siguiente. Entonces, acá, ¿qué se va a circularizar? Vamos a circularizar los saldos mayores a 75.000. Entonces, pues básicamente, ¿qué nos vamos a hacer nosotros? Nos vamos a la cédula analítica de clientes.
Entonces, la cédula analítica de clientes, ahí nosotros detallamos nuestros clientes, el monto. En este caso, yo le pongo la fecha, pero ustedes pueden eliminar días de antigüedad, ¿verdad? Entonces, Eric, la analítica, como su nombre lo indica, acá nosotros vamos a analizar el saldo de la cuenta, qué pasó, qué me respondieron, si dijeron conformes o inconformes. Entonces empezamos. Como la política dice que vamos a circularizar saldos mayores a 75,000, entonces, simple y sencillamente nosotros vamos a observar los montos mayores a 75,000. Bueno, entonces sería el de Darwin, el de Eric Flores, el de René Guzmán, el de La Surtidora, La Frontera, Las Gemelas, André Sánchez, Jonathan Alvarado, Tulipanes, Álvaro Morata, Rafael Benítez, Rosa Rivas, Iván Regás, Oscar Arana, El Buen Gusto y Anderson Reina. O sea, nosotros identificamos básicamente a quiénes vamos a circularizar. Una vez identificados a quiénes vamos a circularizar, bueno, entonces yo me voy al enunciado y digo, bueno, pero de eso me dijeron, obtuve que el resultado siguiente. Quienes contestaron conforme, contestaron que efectivamente eso adeudaban. Entonces, venimos con Eric Flores. Eric Flores, él contestó, por eso la CC, que siempre les he dicho, contestó conforme. Acá lo tenemos lo que significa, o confirmado conforme. Eso significa el CC. Entonces le voy identificando como CC el que me contestó conforme. Bueno, ¿quién más? René Guzmán también me contestó, solo vamos a verificar. Eric Flores, René Guzmán, contestó conforme. Las Gemelas, confirmemos si efectivamente eso es. Las Gemelas, sí. Tulipanes, también contestó conforme. Oscar Arana, aquí tenemos a Oscar Arana, contestó conforme. El Buen Gusto y El Buen Gusto. Entonces ya tenemos que, si identificamos los que contestaron conforme, los identificamos correctamente. Entonces, luego vengo y como tengo que sacar una estadística de cuánto me representa esa circularización del total, de este total de mi cuenta por cobrar de clientes. Entonces yo voy a venir y voy a ir de una vez confirmando conforme. Voy a ver si efectivamente tengo, vamos a hacer acá vamos a ver acá. Vamos a sumar los conformes. 1, 2.
880.770. Entonces, si tengo correcto este dato, lo voy a identificar como ya fue revisado y encontrado correcto el cálculo aritmético. Entonces, ya tenemos ese dato. Luego, venimos, como todos los que tengo marcados en amarillo son los que circularicé, pero de esos hay conformes, inconformes y que no contestaron. Entonces voy a ir a ver mi enunciado. Tenemos también los inconformes. Bueno, ¿qué pasó con los inconformes? En esta cédula yo solo voy a identificar, ojo con eso, acá yo solo identifico con mis marcas los conformes y los inconformes. Todavía no entro a analizar que si él dijo inconforme, pero ¿por qué está inconforme? No, acá básicamente solo analizo de acuerdo con mis marcas a quienes circularicé, quienes contestaron conformes e inconformes, saco mi dato, mi resumen estadístico y luego me traslado a la cédula de confirmación, a la de antigüedad de saldos. Pero acá solo voy a identificar el resultado de esa circularización. Entonces, como ya identifiqué los conformes, ahora voy a ir a los inconformes. ¿Y qué dice los inconformes? Dice, el señor Jonathan Alvarado no está de acuerdo, pues manifestó que ya canceló su deuda. Para demostrar su pago, envió copia de los recibos de caja, lo cual fue verificado. Sin embargo, se constató que fue contabilizado como anticipo sobre clientes. Acá puede variar, puede ser un ejemplo de otra cuenta que fue contabilizada para que podamos analizar y ver el posible ajuste o reclasificación de ese registro, ¿verdad? Otro dice, La Frontera y Rafael Benítez indicaron que del saldo deudado ya habían cancelado el 35 y el 45% respectivamente. Para demostrar el pago presentaron copia de los recibos de caja correspondientes. Bueno, entonces ahí termina lo que es el resultado de los inconformes. Entonces me voy a mi cuadro. ¿Quién era? La Frontera, inconforme. Ah, bueno, lo identifico como inconforme CI. ¿Quién más dijo? Rafael Benítez. Tengo Rafael Benítez. La Frontera. Veamos quién más era. Jonathan Alvarado. La Frontera y Rafael Benítez. Si tenemos los tres, La Frontera, Jonathan Alvarado. Bueno, sí están los tres. Bueno, entonces vamos a verificar el cálculo de los inconformes para el dato estadístico. Inconforme, La Frontera. Bueno, el resto, pues el enunciado 5 y 6, pues ese lo vamos a utilizar más adelante. Los demás no contestaron. Entonces, les decía, cuando empezábamos a ver el desarrollo de este tema, básicamente, si yo una vez identifico los que contestaron conformes y los inconformes, el resto, lógicamente, van a ser los que no contestaron. Entonces, simplemente los identifico con NC, no contestaron. Y de eso, pues obviamente, según el enunciado,
no hay nada que, solo dice sobre los que clientes que no contestaron se aplicaron procedimientos supletorios. Eso es nada más solo para efectos de información, ¿verdad? O sea, se entiende que se podría sobreentender que se confirmó que efectivamente no contestaron, ¿va? Entonces, pero se pudieron aplicar otros procedimientos que el auditor consideró necesarios, como verificar, como les decía, algún pagos el fin de mes y que no fueron contabilizados para determinar que efectivamente esos saldos adeudados son los correctos. Cualquier otro procedimiento que permita determinar si efectivamente esa deuda que tiene esa persona, que aunque no haya contestado, es real, ¿verdad? Porque ese es el objetivo básicamente. Si nosotros registramos en los estados financieros cualquier, cualquier cantidad de una cuenta contable, esa tiene que tener respaldo y que realmente sea, como lo dice, se dice, que sea un derecho de cobro de parte de la empresa, si no, no tiene ningún sentido que esté formando parte de un saldo o que haya sido contabilizado erróneamente como una cuenta por cobrar, cuando pudo haber sido un anticipo, cuando pudo haber sido algo que no se relacionaba de ninguna forma con la cuenta por cobrar, ¿verdad? Entonces, pues ese es uno de los procedimientos que podría hacer aunque no haya contestado el cliente, ¿verdad? Entonces, volví acá. Repito, una vez identificados los contestados conformes y los inconformes, el resto nosotros lo vamos a identificar como NC, que no contestaron, ¿ya? Entonces, veamos quiénes son los que no contestaron y que eran objeto de circularización, ¿ya? Porque acá los tenemos marcados en amarillo, saldos mayores a 75,000. Ah, bueno, entonces como ya identificamos los que contestaron conformes e inconformes, ahora el resto, por lógica, no contestaron. Veamos si efectivamente me suma el que no contestaron. $582,185. Efectivamente, tenemos los cálculos correctos. Y los no, bueno, entonces acá ya tengo los que contestaron y los que no contestaron y los inconformes. Pero estos, entonces si yo quiero establecer acá circularizados, la suma de estos tres me va a dar el total de circularizados. O sea, les estoy dando el ejemplo, no es para que me reflejen el total, podría ser, pero acá yo lo tengo tomado de que todos los circularizados, entonces todos los que tengo marcados en amarillo me suman eso. Y si vengo y corroboro acá, también 1,848,155. Entonces también ya tengo corroborado este dato. Ya lo busqué y ya lo confirmado que está la suma. Y los no circularizados, pues lógicamente son los que están fuera del rango establecido para efectos de circularización y obviamente van a ser todos aquellos saldos menores a 75,000 que tienen esta marca de no circularizados. ¿Ya? Entonces, como procedimiento, pues, de auditoría, nosotros siempre verificamos cálculos, ¿verdad? Por eso es que yo estoy haciendo esta prueba, porque no voy a hacer que se me haya quedado alguna cuenta sin tomar en cuenta saldo. $414,749, efectivamente está confirmado ese dato. Entonces, acá terminamos ya con este papel de trabajo de la analítica de clientes. Tenemos
este total. Estoy abarcando un 82%. Ah, bueno, pero de ese 82%, yo solo estoy obteniendo un resultado de la circularización de conformes un 30%. Emitir una opinión sobre esa razonabilidad de la cuenta, si es, ahí sí que si es razonable el resultado que obtenga, pues así lo voy a dar a conocer en mi informe de auditoría y en el dictamen de auditoría, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con este papel de trabajo. ¿Tienen dudas de cómo trasladar o cómo identificar, de acuerdo con las marcas, los circularizados y no circularizados? No, Lick, hoy sí quedó más claro. Sí, gracias. Hoy sí hoy sí pueden, de una vez me lo pueden cargar hoy entonces. Cabe la posibilidad de hacer tiempo. Ah, bueno, entonces podría reestructurar el horario para mañana. Pero, compañeros, por favor, el resto está claro. Repito, está claro. Jocael, ¿alguna duda? Henry, perdonen que les pregunte, pero es por el bien de ustedes, porque muy calladito, ¿verdad? Licenciado, buenos días. Buenos días, Anderson. Pues fíjese que ahorita que lo estoy explicando, pues sí está claro. Y pues Ah, bueno, qué en bueno. lo personal, pues ya cuando estamos sobre la marcha es cuando de repente pues se nos olvida alguna que otra cosita y pues Sí, pues. ahí se nos dificulta un poco, pero de momento está claro. Ah, bueno, está bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo entiendo que algunos compañeros tienen problemas a veces con sus audios, ¿verdad? Entonces, Alexandra Milena, Sí, Lick, todo bien por el momento. José Mengíbar, Lina Jocaber, Bien, Lick. bien, bueno. Minor, Rebeca, yo creo. Hola, licenciado. Hola, buenos días. ¿Tiene alguna duda, Rebeca? Sí, yo sí tengo una. Con lo que decía el porcentaje para poder emitir un dictamen razonable, ¿qué porcentaje yo consideraría que no sería apropiado para poder dar una opinión razonable? Mire, como eso va a depender del criterio, yo podría emitir si mi muestra por el volumen, mi muestra por el tiempo no me permitió evaluar, yo puedo emitir una opinión sobre un 35%, ¿ya? Si si los resultados obtenidos fueron satisfactorios para mí, yo puedo emitir una opinión sobre ese porcentaje. No hay un parámetro, como les decía, no hay un estándar de decir yo, bueno,
el hecho que yo analice un 75% no significa también que yo voy a decir que todo, porque yo abarqué un 75, todo está bien, ¿verdad? Acuérdense que hay una regla de un 80-20 que significa que en el 20% pueden haber situaciones que a nosotros como auditores nos puede afectar en la opinión, ¿ya? Entonces podemos abarcar un 80, pero en el resto pueden haber situaciones que nosotros no pudimos observar porque no estaba dentro de nuestra muestra, ¿verdad? Pero yo lo decía en el punto de que para mí, a mi criterio, yo estoy abarcando un buen volumen de ese universo que estoy analizando. Entonces, podría tener como que más seguridad de poder venir y opinar al respecto, pero por experiencia lo digo, si uno sobre un porcentaje de un 30%, uno se queda así como que hubiera abarcado más, pero el tiempo no me lo permitió. Pero de todas formas tengo que emitir una opinión sobre eso que yo revisé, sobre ese porcentaje, ¿verdad? Porque puedo y voy y reviso ese mes y lo vuelvo a confirmar y sigo en otro, confirmo eso y todavía encuentro otra situación mala. Entonces, por eso nosotros se nos va alargando un poco eso, pero llegamos a un punto de decir, bueno, con esto me quedo y con esto voy a emitir yo una opinión, pero un porcentaje como tal no hay establecido, sino si yo lo decía así, en el sentido que, bueno, estoy abarcando más del 50%, ¿verdad? Entonces, como que me da un poco de más seguridad que si logré revisar o logré circularizar una cantidad razonable de clientes, ¿verdad? Pero no hay un porcentaje, si el enfoque de la normativa sería lo aplicado internamente y en una ley, si aplica ley, ¿verdad? Supletoriamente, ¿ya? Pero no porque yo así lo considere, yo voy a hacer el ajuste, ¿verdad? No, siempre tiene que ver, uno, si procede o no, y si hay un sustento legal, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, una vez realizando la analítica, pues ya nos trasladamos a la de antigüedad de saldos. La de antigüedad de saldos, pues acá sí voy a ver, básicamente todavía no había trasladado saldos, pero lo vamos a confirmar.
lo hacemos de acuerdo a, obviamente, los días de antigüedad que tiene. Y los días de antigüedad acá, pues, acá los tenemos. Esto se los voy a poner acá. Ustedes los pueden, para efectos didácticos, me gusta tener así mejor convertidos los días. Voy a poner días de antigüedad para que ustedes se ubiquen. Bueno, entonces acá tenemos los días de antigüedad. Pues acá es sencillo. Nosotros establecemos un parámetro de 1 a 30, de 31 a 60, como les decíamos. Y lo vamos a ir verificando. Tal vez me ayudan. Eric tiene 102 días de antigüedad. Entonces, veamos si lo tenemos de 91 a 180. Efectivamente, está bien distribuido de acuerdo a su antigüedad. Darwin Cardona, 166 días. Siempre está dentro de ese rango. René Guzmán tiene 203 días de antigüedad. Entonces, efectivamente se enmarca dentro del rango de 181 a 360. ¿Quién más? Vamos a ir marcando para que no nos vayamos a confundir. Un colorcito. Bueno. Alberto López tiene 878 días de antigüedad. Entonces este es cabal, se nos pasa sobre la política que dice ¿cuántos días? 700 días se consideran incobrables los que tienen una antigüedad mayor a 700 días. Bueno, entonces este se me pasa y este efectivamente lo tengo clasado dentro de los. Esto lo voy a marcar de otro color mejor para poderlo resaltar. Entonces este está dentro de los que tenemos mayor a 700 días. No sé si alguien quiere entrar. Alguien me escribió. Bueno, entonces voy a responder a la pregunta que el compañero Anthony. Isabel dice el porcentaje de los que contestaron conforme se toma el total de los clientes o se toma el total de circularizados. No. Esos porcentajes voy a presentar eso de la circulación. Todos van en función a todos van en función a esto, dígalo de cuenta. Todos van en función a este total. Todos son dividido esto. ¿Ya? Entonces, no es sobre el total circularizado, sino que es sobre el total de mi cuenta objeto de revisión. En este caso, mi cuenta de clientes me suma 2.262.895. Entonces, todos mis cálculos porcentuales van esto dividido esto. Y ahí tenemos el 82%. Ahí tenemos, miren. ¿Ya? Para la pregunta, respondiendo a la pregunta del compañero Anthony. Gracias, licenciado. Bueno, Anthony. Entonces, sigamos.
La surtidora, 622 días de antigüedad, en donde lo enmarco en, sería bueno que mejor trabajemos sobre este rango, compañeros, para que a mí se me facilita a la hora entonces trabajemos sobre, así como yo lo tengo establecido el parámetro, ¿verdad? De distribución de antigüedad, para que así yo me ubico mejor y ya solo miro los resultados finales y para no estar a detalle revisando. Esos formatos nos lo va a compartir. Le voy a trasladar el formato de la cédula de Excel, ¿verdad? Obviamente esto sí, pues, ustedes lo van a ganar el encabezado, eso les voy a trasladar las columnas, los días de antigüedad, el monto y el resto para que ustedes ya lo utilicen. Yo lo traslado en Excel y ustedes lo pueden acondicionar, darle el ancho adecuado a las filas para que se vea un poco ordenado, ¿verdad? Bueno, entonces la surtidora decíamos 622 días de antigüedad. Entonces, vamos a ver la surtidora. Entonces se enmarca de más de 360 días, pero obviamente no sobrepasa los 700 días que tenemos acá, entonces no lo podemos clasificar ahí, ¿verdad? Entonces por eso lo clasificamos dentro de los 300, de más de 360 días. La frontera 293 de 181 a 360 días. Ahí estamos bien. Sebastián Vaca, 903 días. Esta persona pues se pasa de los, obviamente es ya se considera una cuenta incobrable de acuerdo a los parámetros establecidos, ¿verdad? Mira esto. Permítame. Bueno, entonces, este es el que tenemos que se pasa de los 700 días. Acá tenemos también, vamos a Serafino Sánchez, también se pasa. Y Antonio Salguero. Aquí tengo uno, pero este dato, aquí creo que no coloqué bien. Voy a revisar. 11 de 2021, 11 de febrero de 2021. Bueno, entonces esa es la forma como distribuimos nosotros de acuerdo a la antigüedad de saldos, de los clientes, los saldos, ¿verdad? Entonces acá pues lo que nosotros nos interesa es ver cuánto nos suma la antigüedad, los saldos que se consideran incobrables, que este es nuestro primer ajuste. Y en este caso, pues nos suma 178.340. Ese es nuestro primer ajuste. Y por eso le tengo acá que va a la B-4. Y ese sería la distribución, ¿verdad? Estas columnas, pues, más en otro caso, pues pueden utilizarse de acuerdo a los rangos de antigüedad o los días de antigüedad que yo les traslade, ¿verdad? Pero ahí se pueden quedar por cualquier. ¿Sí? ¿Sí me habla? Ahí donde puso más de 360 días, lo vamos a llevar hasta 699 o hasta 700.
donde puse más, hasta donde, mire, pues este es el que establece el límite, ¿ya? Ajá. Entonces, cualquier cantidad menor a este dato va en este, ¿ya? Si usted lo quiere interpretar en, solo permitan, como que tengo problemas, me escucho yo mismo el audio. Entonces, en pocas palabras, tenemos hasta 699. Sí, lo que decía el compañero Rocael, si ustedes lo quieren interpretar, tienen hasta 699. ¿Ya? Si lo quieren interpretar así, está bueno, ¿verdad? Entonces, su base es esta. Si no se pasa esto, yo lo marco acá. ¿Ya? Si son 500, son 600, o sea, de más de 300, aquí va a ir. Entonces, este papel de trabajo pues no lleva complejidad, simplemente saber distribuir, porque muchas veces a uno por las premuras del tiempo se le cruza la vista y resulta clasificando o distribuyendo las cantidades donde no corresponden. Entonces, sí es bueno tomar en cuenta. Puede ser muy sencillo, pero si no nos enfocamos en lo que estamos, podemos distribuir mal las cantidades. Entonces, ya no seguí porque acá tengo un dato de de 893, quiero ver. Yo lo voy a confirmar la información. Tennessee Fuentes, sí. Este es mayor. Y se nos había, vamos a revisar mejor, fíjense, porque ahí se me había quedado un dato. Tengo 893. Bueno, entonces ahí les estoy resolviendo su laboratorio. Entonces, esa sería la forma como nosotros vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿tiene alguna duda al respecto? El mismo rango utilizaremos, dijo, ¿verdad, Lick? Sí, el mismo, pero mejor el mismo, así me sirve para efectos de calificar. Ubico mejor los valores más rápido. Bueno, entonces, Lick, otra pregunta. sí, sí, La dígame. fecha, ¿la fecha siempre tenemos que poner o no? No, ese es dato mío, eso es lo que les decía. Ustedes, por eso yo marqué acá. Ustedes solo van a colocar en su cédula. Esto si quieren lo puedo ocultar yo para que no. Esto solo es para mí, es mi guía nada más. Entonces, porque me sirve para mi referencia de establecer los saldos de antigüedad, los días de antigüedad. Pero ustedes acá van a colocar días de antigüedad en la columna y van a trasladar sus días de antigüedad. Entonces, esto lo que están viendo ahorita, básicamente es lo que debe contener su cédula. El número, nombre del cliente, los días de antigüedad, monto, los rangos, y para terminar en el saldo facturado. Y la referencia, pues la referencia acá la colocamos, que toda esta información o la podemos referenciar a la B3 que es de la analítica, ¿no?
B3 y también podemos encontrar, ¿por qué? Porque hago referencia a que esa información la puedo encontrar con una hoja HD, hoja de datos, por ejemplo, y B3. B3. Bueno, ese sería la referencia, ¿verdad? Luego viene la cédula de confirmación de clientes. Esta aún no la he revisado, no la he trabajado, pero como este es un laboratorio, entonces pues eso ya se los voy a dejar a ustedes, ¿verdad? Para que lo puedan desarrollar, de acuerdo a lo que les enseñaba el primer día de desarrollo del tema. Entonces, no sé si tienen alguna duda, ustedes me dirán. Bueno, entonces lo dejamos ahí, compañeros. Vamos a entrar con el tema de auditoría de inventarios. La auditoría, no tienen dudas, ¿verdad? La auditoría de inventarios, pues básicamente podríamos decir, ¿sí? Yo tengo una duda con respecto al señor que dice ahí que falleció. Ajá. ¿Ahí qué procedería? Vamos a ver. Yo se lo voy a explicar y ustedes lo van a analizar. Vamos a ver. El señor, 17 de noviembre, el señor Alexander Pacheco falleció sin que hubiera forma de recuperar la deuda. Básicamente acá, en este caso, pues hay que hacer obviamente un ajuste para trasladar a pérdida esa cuenta a cuentas incobrables, obviamente, ¿verdad? Ese saldo de ese cliente. ¿Por qué? Porque como ahí lo dice, ya no hay forma de poder recuperarlo. Entonces, ustedes lo que hacen es trasladar a cuentas incobrables a clientes para rebajar este saldo, porque imagínense que ya falleció, vamos a ver, Alexander Pacheco, y aún está ahí ese saldo, significa que los saldos de esa cuenta a clientes no son reales, ¿verdad? Porque está reflejado ahí una cuenta de una persona que ya falleció y para qué se va a tener ahí si ya no hay manera de poderlo recuperar. Entonces, ahí tenemos un saldo irreal de cuenta de clientes. Probablemente estamos calculando también sobre ese saldo irreal la reserva para cuentas incobrables, viéndolo de otra perspectiva, ¿verdad? Pero en este caso no estamos trabajando una reserva. Entonces, por eso ustedes, en este caso hay que correr un ajuste contable que dice, que va a decir cuentas incobrables a clientes para rebajar ese saldo, ¿ya? Esas son las cosas que tienen que analizar, ¿verdad? No es el sentido de que, acá es donde yo les decía que se ve plasmado el conocimiento contable que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos, como auditores, nos vamos al origen de la cuenta contable como tal, cómo se creó esa cuenta, para cómo se originó esa cuenta por cobrar, ¿ya? Y de dónde sale una cuenta por cobrar.
le pregunto, Sandy, ¿cómo se origina la cuenta clientes? La cuenta clientes, de cuentas Ujú. de cuentas incobrables. No, la cuenta clientes ustedes saben que se origina de ventas que realiza la empresa al crédito, ya sea cuentas por cobrar, documentos por cobrar o clientes, ¿ya? De ahí es donde surge esa cuenta clientes, esas cuentas. Entonces, si yo contablemente cuando hice esa venta al crédito, yo dije, probablemente vendí en efectivo, entonces digo bancos, clientes a ventas a IVA. Esa es una partida contable para registrar una venta, ¿ya? Entonces, si yo voy a rebajar, porque yo estoy teniendo evidencia acá que la persona ya falleció, entonces, ¿cómo regularizo ese saldo? A través de un abono a esa cuenta clientes con un cargo a una cuenta denominada cuentas incobrables, en este caso porque ya no hay manera de poderle recuperar, o si hubiera una reserva para cuentas incobrables, entonces de ahí yo lo voy a regularizar también. Entonces, en vez de cuentas incobrables, yo voy a decir reserva para cuentas incobrables a clientes, ¿ya? Pero en este caso no hay una cuenta reserva para cuentas incobrables, entonces simplemente voy a trasladar a pérdida esa cuenta de Alexander Pacheco. Entonces, por eso les digo, vean, ustedes para poder hacer un ajuste, nosotros siempre nos vamos a la cuenta original. Por eso les decía, nosotros acá pues tenemos que dejar evidenciado que realmente tenemos los conocimientos básicos contables. ¿Y por qué digo básicos? Porque eso no es algo grande de que decir conocer los ajustes. Ahí sí que la ecuación patrimonial, ¿verdad? Que ante un debe, ante un cargo, siempre tiene que haber un abono y todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dominar en auditoría, ¿verdad? Para poder nosotros decir, bueno, entonces acá cómo voy a regularizar, ¿ya? Por eso, entonces ahí, ¿qué va a hacer a su pregunta? Como ya falleció ese saldo, hay que rebajarlo del total de clientes. Entonces ya le explicaba a través de qué cuentas. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Y el numeral 6, el señor Darwin Cardona se declaró en quiebra el 28 de diciembre de 2021 sin existir posibilidad de recuperar la deuda. Manuel, ¿qué ajuste puede formular ahí? Manuel, ¿me escucha? ¿Me escuchan, compañeros? Sí, licenciado. No sé si estará, vamos a ver, Henry. Voy a ver, no había visto. El mismo del fallecimiento. Porque él mismo, Manuel, no tiene audio. Henry García dice que el cliente 19 va a ser que había visto. Se pasa de... Así, es el que había visto. Gracias, Henry, no había visto su mensaje. Bueno, entonces lo escucho.
pero no me puede responder, ¿verdad? No tiene audio. Ah, bueno, entonces sí dice Manuel que el numeral 6 es el mismo del 5. ¿Qué dice ustedes? Marvin García. Sí, porque, bueno, yo considero que sí podría ser el mismo porque eh, se declaró en quiebra y no se puede recuperar la deuda. Viene siendo prácticamente lo mismo de un fallecimiento de un cliente y que no se pueda recuperar la cuenta por cobrar. Exactamente. Así es. Eh, Así es, compañeros. Efectivamente, no hay posibilidad de recuperar esa cuenta, esa deuda, perdón. Entonces, básicamente, pues es el mismo registro, cuentas incobrables a clientes, ¿verdad? Por ese cliente que se declaró en quiebra. Ya, entonces, acá pues no hay, aquí ustedes no tienen mayor complejidad. Es básicamente, ahí sí que es sencillo lo que se hace en auditoría de cuentas por cobrar. Lick, Entonces, sí, los procedimientos supletorios, los procedimientos se supletorios. tiene que dejar constancia, por ejemplo, de ir de alguna, algún, como un, ¿qué? Ejercicio de revisión del balance, revisión de facturación o Sí, sí, acuérdese que como auditor usted siempre deja evidencia del trabajo que hizo y si usted dice se aplicaron procedimientos supletorios, bueno, debe de por lo menos, no necesariamente tiene que ser fotocopia o algún documento. Si usted revisó recibos de pagos, alguna cuenta corriente que lleva el cobrador, algo que le permita a usted verificar que efectivamente esa persona que aunque no contestó, sí adeuda eso, ¿verdad? Entonces, efectivamente usted o tiene que una tener, integracioncita del cliente, por ahí sí podría ser también, ¿verdad? sí, una integración, pero esa integración, ¿quién se la va a dar? Departamento de créditos y cobros Ajá, o ya, contabilidad, sí, ¿ok? sí, exacto. Pero ellos tienen la información que usted tiene, pero ¿qué otra situación, otro procedimiento puede hacer uno? Porque está bueno leer la integración, pero esa es la información que tiene contabilidad y la que nosotros tenemos con ese saldo total. Entonces, ¿qué más documentos podemos verificar? Bueno, quiero ver los recibos de cobro que sean o qué procedimientos han hecho ustedes para cobro a este cliente. Quiero ver las notas que le han enviado o algo. Y efectivamente, ustedes le presentan un legajo, por decirle algo de X cliente y dicen, bueno, sí, efectivamente, bueno, entonces confirma que sí sigue esa deuda y que no obstante no se pudo, no contestó. O sea, es una manera. La integración siempre hay que matarla con otros documentos, ¿va? ¿Ya? Entonces, en este caso, la integración puede ir corroborar que efectivamente se cumplieron con enviar notas de cobro, con probablemente las facturas, hay que ver las facturas que efectivamente sí sean de ese cliente, o sea, todo eso, o sea, las integraciones se las fabrican y las imprimen, pero hay que soportarlas, cotejarlas con otro documento, ¿verdad? Para darle validez a la información que a nosotros nos están integrando. Bueno, entonces ahí estaríamos con lo de cuentas por cobrar. Entonces vamos a entrar en lo que es auditoría de inventarios. Eh,
No sé si lo miran, o sea, miran ahí bien la presentación. Sí, Lick. Bueno, gracias, Anthony. Entonces, la auditoría de inventarios, todos sabemos que obviamente el rubro o la cuenta de inventarios es uno de los más importantes, por decirlo así, ¿verdad? Porque, perdón por el error que hay acá. Porque sobre ello descansa en una empresa, de ahí se originan las ventas del inventario que tengamos, compramos y el stock que se tenga, de eso va a depender mucho obviamente el funcionamiento de la empresa. Depende si es una empresa de venta de mercadería o empresa manufacturera, ¿verdad? Entonces, básicamente el inventario juega un papel importante en toda empresa, ¿verdad? Excepto obviamente las de servicio, ¿verdad? Entonces, acá pues deben de haber controles mucho más estrictos al respecto, ¿verdad? Porque es donde a veces se puede dar también las situaciones de los faltantes de inventario, que el bodeguero, que no tiene, que solo él debería tener acceso, o sea, ver qué controles hay en los manejos de bodega en cuanto a los inventarios, ¿verdad? Entonces, es importante. Veamos una definición al respecto. Dice que son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en proceso de producción con vistas a venta, o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios, ¿ya? Entonces, la empresa, como les decía, puede ser que tenga mercaderías para la venta o para su uso o consumo, ¿ya? Hablando del proceso, si es un proceso, si lleva un proceso de producción en la empresa, entonces básicamente va a tener inventario también para llevar un proceso de producción y no específicamente. Y obviamente ese proceso de producción va a transformar un producto que posteriormente va a ser puesto a la venta, ¿ya? O sea, podemos verla desde esas dos perspectivas. Uno, que compra y vende mercadería, y otra que lo transforma, lo utiliza para él y también lo puede poner a la venta, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, en resumen, lo que es la definición de autoría de lo que es inventario, ¿verdad? Pero ¿en qué consiste una auditoría de inventarios? Es un conjunto de procedimientos cuya finalidad es comprobar el correcto registro, flujo y evaluación de los inventarios, así como la correcta aplicación de los métodos y técnicas de administración de inventarios definidas por la compañía, ¿ya? Entonces, como lo dice ahí, comprobar el correcto registro, su evaluación y la correcta aplicación de los métodos y técnicas de administración, cómo se administran los inventarios. Hablar de administración, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿qué tantos controles hay? ¿Cómo es su rotación? ¿Será que llevamos control de productos perecederos, obsoletos? ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso va enfocado a una administración correcta de los inventarios, ¿verdad? Porque, repito, ahí está la vida de las empresas. Y si nosotros administramos mal los inventarios, o sea, nosotros vamos a probablemente estar obteniendo pérdidas, porque recuérdense que es también ahí sí que la columna vertebral de lo que es un estado de resultados, los inventarios, de ahí donde parte el mayor movimiento del costo de ventas. Entonces es importante que los controles que se tengan al respecto pues sean eficientes. Ahora veamos unos objetivos. Identifiquen unos objetivos que pueden ser de importancia.
Uno de ellos es asegurarse que las cifras que se muestran como inventarios están efectivamente representadas por materiales, mercaderías, suministros y productos que existan físicamente y el estado de los mismos. O sea, siempre llegamos a lo mismo, lo que les digo. Lo que nosotros reflejamos en los estados financieros debe ser en esa cuenta, debe ser porque realmente corresponde a esa cuenta y está efectivamente en condiciones de ser clasificada como tal. Por eso lo dice acá. Que sea realmente inventario, ¿verdad? Que no vayamos a tener otro producto o otro bien que no corresponda a inventarios, que básicamente lo que estamos haciendo, lo que nos está ahí es afectando nuestros inventarios y obviamente nos está inflando de venta que tiene incidencia básicamente en una determinación de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, tenemos que tener en cuenta que clasifiquemos bien y que esté representado como inventario lo que estamos clasificando como tal, ¿verdad? Y que exista físicamente, que no tengamos ahí un inventario cuando se hace una prueba, bueno, y este producto, ¿dónde está? Ya no lo tenemos. Bueno, entonces, ¿por qué lo tenemos formando parte del inventario? Que es el estado el mismo, que esté en condiciones todavía, es inventario, que ya no sea producto obsoleto, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Que exista físicamente, que sea catalogado como tal y en qué condiciones está ese producto. Esas son las situaciones que se deben de tener en cuenta. Otro objetivo, que los inventarios se hayan valuado de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad. O sea, la evaluación de los inventarios, sobre qué método de evaluación se encuentran los inventarios, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta lo que es la evaluación de los inventarios. Y que obviamente en nuestro caso también la ley de actualización tributaria establece cuáles son los métodos de evaluación que debemos de considerar en cuanto a los inventarios, ¿verdad? Que tenga solamente mercaderías y o materiales en buenas condiciones de uso o venta y que se excluyan las existencias obsoletas y defectos. Entonces lo que les decía, o sea, tener control estricto del inventario, eso nos lleva a poder evitar el hecho de tener productos o mercadería que ya no tiene por qué estar en el inventario, ¿verdad? ¿Ya? Entonces con eso nosotros podemos disminuir los riesgos de obsolescencia o productos defectuosos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el manejo de inventario y no solo porque llevar un control, una integración que le dice, mire, que quiero ver el inventario y pum, ya hacen los que se el inventario, ¿va? Ya imprimen su detalle de inventarios y todo. Pero si yo hago una prueba, ese inventario que me está dando, es fácil. Yo vengo y me das mi inventario, mi detalle de inventarios. Yo quiero comprobar la razonabilidad de esa integración. Yo voy y bueno, quiero ver este rubro. Y voy y cuenta, ¿no? Pero no me hacen falta tanto. Entonces desde ahí ya me formo una idea que los controles son deficientes, ¿verdad? Que no hay una supervisión al encargado de inventarios de que realmente se esté actualizando como tal el inventario. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la importancia que tiene. Las cuentas son importantes, pero recuérdense que de acá de los inventarios nace el origen o sea, el movimiento de una empresa como tal, ¿verdad? ¿Algún aporte o duda? El control interno en los inventarios. Para verificar la efectividad del control interno, pues nosotros básicamente deberíamos de tomar en cuenta algunos aspectos, ¿ya?
Dentro de ellos, pues, el control que ejerce sobre la custodia física. ¿Qué controles se ejercen sobre la custodia física de los inventarios? La comparación periódica de los registros con los saldos en las cuentas del mayor. El control sobre la obtención, manejo y custodia documental que ampare las entradas y salidas. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, es importante que nosotros tengamos controles eficientes en el manejo de los inventarios, ¿verdad? Porque muchas veces hasta las bodegas a veces las quieren utilizar para guardar otro tipo de mercadería que nada que ver con eso. O sea, es importante sectorizar o dividir, mejor dicho, lo que realmente corresponde a inventario, lo que no corresponde a eso. Si queremos llevar un inventario de qué le digo, de repuestos, o sea, no lo podemos tener ahí mezclado dentro del mismo inventario, ¿verdad? Dentro de la misma área física. O sea, tiene que haber una separación de eso, o sea, bien identificado, con sus códigos y todo, para que no haya problema a la hora de hacer un conteo físico de inventario, ¿verdad? Porque cuando llega alguien a hacer un conteo físico, viene lo primero es observar el ambiente, el entorno de esa bodega. Entonces, ya empieza uno, es lo que les decía el auditor, desde que entra a un lugar, lo primero es ver a su alrededor, observar, camina y observa. La observación es una técnica importante para el auditor. A través de la observación muchas veces nosotros detectamos posibles deficiencias y simplemente lo que hacemos es preguntar y por lo que estamos observando y la persona ni se da cuenta que lo que nosotros ya estamos es tratando de documentarnos sobre una posible deficiencia en el manejo de algo, ¿verdad? O un incumplimiento. Entonces es importante. La observación para mí es una de las más importantes, técnicas importantes para el auditor. Bueno, entonces esa es la parte, un pequeño contenido teórico del tema de inventario, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda, algo que aportar, algo que compartir. Sí. Sí. En cuanto al manejo de inventario, también es bueno tomar en cuenta que las personas que van a embodegar los productos, artículos o qué sé yo, tengan un buen control en cuanto, incluso hasta la forma de embodegar, porque una vez comentaba con mi amigo que él trabajó en una fábrica de fertilizantes, que él llegó y no tenía el conocimiento, no tenía el conocimiento de cómo almacenar el producto porque tenían que tomar en cuenta hasta cierta distancia de la pared, del suelo, las formas de las tarimas y el tipo de material para entarimarlos. Eso creo que ayuda demasiado a la hora de llevar un control de inventario, ¿verdad? Y si no se tiene esos conocimientos, e incluso hasta cómo poner uno sobre otro, como que se va a dificultar más el control de inventario, van a haber más productos defectuosos, incluso obsoletos, porque no vamos a saber cuál sacar primero del inventario, si es que tienen algún método de control en base al primero que sale o el último que sale, no sé, qué sé yo. Entonces eso como que ayuda bastante para poder llevar el control del inventario. Solamente. Sí, sí, tiene razón. Básicamente, yo considero que ahí se ve plasmado un poco el ingenio y ahí sí que la iniciativa o la imaginación del encargado, ¿verdad? Porque no va a ser lo que dice el compañero, o sea, hay bodegas que establecen hasta cierta distancia de una tarima a otra, los artículos que lleva cada espacio de la tarima, pero eso básicamente también tiene que ver con el alcance de la persona encargada de bodega. Tiene que ser ordenada, una persona ordenada.
básicamente tiene que permanecer, si es bodega, ese es su lugar. Tiene que estar en constante supervisión, porque puede hacer de que algunos productos los dejen en otro lugar. Es increíble, casi todos ya tuvieron la oportunidad de visitar los supermercados Walmart. Es increíble, pero ya ahí andan las personas detrás clasificando, viendo que, porque uno a veces, digo yo, por ejemplo, llego a Walmart y digo, ya no me voy a llevar esto. Y ya lo dejo en otro estante. Entonces esas personas andan quitando eso que no corresponde ahí, lo llevan a su lugar, ya, que esté en el lugar que corresponde. Entonces, básicamente eso debería de ser un bodeguero, ¿verdad? Que tenga control, porque si no va a decir, me hace falta aquí, ¿dónde estará? Y empieza a sufrir y que no le cuadra. Y que si ese producto probablemente esté en otro espacio físico. Por eso es importante una supervisión, una revisión casi que podría decir que a diario del bodeguero, ¿verdad? Cuando realmente se hace un trabajo eficiente. ¿Alguien más? Les voy a compartir para la asistencia. Hablen, comenten, que ustedes tienen experiencias buenas de sus trabajos, algo que les puede aportar a los demás, ¿sí? Sí, Marvin, lo escucho. Y nosotros como auditores al momento de realizar una auditoría de inventarios, por supuesto que hay distintos puntos, así como los que habló Rafael, hay de conocimiento del manejo del producto, porque en las empresas hay distintos tipos de productos, ya sea para la producción o para la venta, que tienen distinto trato. Y nosotros como auditores tenemos que indagar bastante en eso para nuestras observaciones y recomendaciones, o cuál es nuestra función específica al momento de realizar la auditoría de inventarios. Se fue la luz, Marvin. Un compañero que tenía apagado el micrófono. Entonces le decía que básicamente, ahí sí que disculpen los errores de que se cometen a veces, va de platicar y nada. Entonces les decía, lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer los antecedentes de la empresa. En función a eso nosotros vamos a saber qué es lo que queremos encontrar en los inventarios, ¿ya? Entonces, tener los antecedentes, su constitución, sus patentes, su RTU, y si existen normativas sobre el manejo del inventario, quién es el responsable, si el responsable
tiene que, obviamente, ahí sí que, aunque no suene correcto, pero como lo hablábamos, siempre hay que responsabilizar sobre algo indebido al encargado del manejo, en este caso el inventario, el que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nosotros tengamos claros sobre qué es lo que vamos a ir a realizar. Y si es necesario, o sea, es para mí estar seguro es bueno que presenciemos la toma física del inventario, ¿verdad? Porque de esa forma nosotros nos vamos a poder asegurar de que sí se hizo bien, ¿verdad? Si no, si solo nos dicen, mire, voy a replicar el inventario, bueno, nosotros ni siquiera vamos a presenciar. Entonces, desde ahí nosotros podemos tener deficiencia en nuestro trabajo, ¿verdad? Pero sí debemos de tener en cuenta esos aspectos para saber qué tipo de inventario pueda tener la empresa, ¿verdad? ¿Ya? Nosotros podemos, las empresas llevan sus inventarios pueden de ser de repuestos, puede ser de productos para la venta, puede ser de materias primas y cómo se llama, si un proceso de producción. Entonces, sí tenemos que tener ese conocimiento previo para poder hacer una auditoría de inventario, ¿verdad? Porque ¿de dónde partimos? Lo primero que nosotros tenemos en la mano es los estados financieros. Y de ahí, de esa estructura, nosotros vamos a ver cómo está. Si dice solo inventarios, tanto, y nos vamos a topar que ellos también producen, entonces hay una estructura incorrecta de los estados financieros porque deben de también tener un estado de costo de producción, ¿ya? Pero me están reportando inventarios, entonces ahí ya se nos va a complicar porque nosotros tenemos que analizar varios aspectos. Entonces, hasta podemos sugerir que se trabaje un estado de costo de producción, porque ellos solo trabajan estados financieros, un ejemplo, como que fuera una empresa puramente comercial, pero nosotros al indagar nos damos cuenta que llevan un proceso productivo también, entonces, ¿por qué no está siendo reflejado entre los estados financieros, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte previa a hacer una auditoría de inventario. Entonces, no sé si quedamos con la pregunta, o no sé si era pregunta o era un comentario, Marvin. Sí, ahí estamos bien, Nicky. Solo agregar de que el manejo de inventarios nos ayuda bastante a minimizar las pérdidas, ¿va? Porque, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa donde, por decirle, la cerámica, ¿va? Todas las veces que se recibía un contenedor de productos, siempre salía un otro paquete quebrado, le voy a decir, y no hacían nada referente a eso, porque la empresa que vendía el producto solo colocaba en sus garantías que se viajaba a su propio riesgo y entonces ahí se absorbe. Y en contabilidad, al no haber un reporte de producto en mal estado y todo, entonces las cuentas ya van Descuadradas. cuadradas, porque uno en contabilidad ingresa según factura. Sin embargo, ya hay pequeños porcentajes que a la larga, a fin de mes o a fin de periodo, son una cantidad considerable que nos ayudaría a tomar mejores decisiones o a implementar mejores controles. Sí, ese producto es muy delicado. El cerámica es delicadísimo. Tiene que tener cuidado en el manejo porque si no, se quiebra por completo rápido. Sí, básicamente es bueno, ¿verdad? Hay que establecer, bueno, qué pasa la empresa. Con la empresa también se puede hablar porque ellos se limpian las manos y lo que hacen es cumplir con el envío y solo a veces yo he visto que
como que descuenta, bueno, tantos quebrados, bueno, entonces vaya, pues me lo descuenta en el pago que me haga de la factura, pero ¿qué emite la empresa por ese descuento? Eso es, ojo con ese documento, ¿verdad? Porque si nosotros solo pagamos y no tenemos, porque lo que usted dice es cierto, va a registrar la factura contablemente, pero hay un descuento por esa pérdida, y usted solo pagó, pero no obtuvo ninguna nota de crédito. O sea, entonces ahí ya los registros ya van malos, ¿verdad? Entonces sí es importante los controles en ese sentido. Sí, exactamente, dan a veces la nota de crédito nunca llega. Y uno se da cuenta al momento de la liquidación de la factura, que tenemos un dato de facturación y otro dato de pago, y ¿qué hace uno con la diferencia en conta? Entonces, todos esos controles son muy importantes para poder llevar una contabilidad razonable, apegada a la realidad. Exacto. Ese es el término claro, apegar a la realidad. Ajá, y también en el manejo de la bodega es muy importante el encargado de la rotación del producto, porque ahí nosotros se daba el caso de que había un montón de producto obsoleto, tal vez en buen estado, pero sacaban nuevos, sacaban el que llegaba y ahí se iba estancando. Entonces ya después de, por decirle algo, el hierro agarra mal, agarra, ¿qué? Corrosión. Entonces ya los clientes difícilmente van a querer producto con ese aspecto, ¿verdad? Entonces, y ahí ya vamos para las empresas. Exacto. Sí. Por lo visto usted estuvo en ferreterías. Bueno, sí, es bueno, la verdad que sí. Más en el hierro, en todo eso, el bloque es otro producto que fácil se quiebra, ¿verdad? Bueno, entonces ahí les compartí el link. Vamos si gusta, no sé si hay alguna duda, o ya sea de esto aporte o de cuentas por cobrar o de los trabajos de los que anunciábamos. Vamos a... Licenciado, Sí, Sandy. ¿para cuándo quiere el laboratorio entonces? Yo digo pues, para antes del almuerzo. Ahora. Son bromas. No lo vayan a tomar a mal. Ya tuve ahí un pequeño incidente con el compañero Henry, un malentendido, y a veces soy un poco bromista, pero ahí ya se aclaró la situación. Y entonces, tengan pena, es para la fecha que se les programó, para que lo puedan trabajar tranquilamente. Trabajenlo. Eso sí, recomendación, trabajenlo, porque así, o sea, créanme lo que a veces pregunto, y de lo que pregunto yo, me formo la idea, y lo que me responden es totalmente distinto a lo que yo miro en los laboratorios o examen, ¿verdad? Con el examen tal vez hubo un cierta cuestión de interpretación. En una de los enunciados venía colocar ya sea la cédula de caja y bancos, de caja y bancos, de caja chica, caja general. En la otra venía la centralizadora, la sumaria, la conciliación y la de ajustes. En la centralizadora y sumaria deberían haber incluido lo que hicieron del arqueo también. Algunos, una gran mayoría, lo hizo así, otros ni siquiera hicieron la sumaria y centralizadora, aunque sea por separado, si así lo querían ver. Algunos sí lo hicieron por separado, se los estoy aceptando así, porque lo hicieron por separado y lo cargaron en la célula donde va el arqueo de caja, y me trabajaron la sumaria centralizadora solo del arqueo. Está bueno, tal vez es más información, pero el sentido era que en esa cédula, en esa enunciada donde yo les pedí centralizador y sumaria, me estoy refiriendo a que ahí tenían que consignar de los
tanto del arqueo como del de conciliación, ¿ya? Entonces, pero les estoy aceptando los que le colocaron, ahorita cedo la palabra a Ruth, les estoy aceptando los que consignaron por separado sumaria y centralizadora, estoy aceptando esa situación. Sí, la escucho, Ruth. Bueno, es que a mí me pasó un problema. Como de primero me apareció ese problema de colocar sumaria, centralizadora y... ay, Sí, eso les estaba probablemente causando. hice eso primero, yo no sabía que venía otro problema con la otra. Y entonces le preguntamos a Lick que qué podíamos hacer. Porque dijo, ahí ya cada problema es diferente, dijo Lick. Solo carguen lo que les pide. Entonces, cuando me vino el otro problema, yo ya no, solo cargué el arqueo de caja, ya no ajusté porque él dijo solo ahí. Y entonces ya no hice más. Ya. Sí, Anthony. Sí, licenciado, fíjese que el mismo problema me pasó a mí. Primero, como igual que Ruth, después nos apareció en el siguiente problema lo que es el arqueo y desde ahí solo realizar el arqueo. Entonces, tenemos un poquito de confusión. Exacto. Sí, sin embargo, algunos sí lo entendieron como yo lo quise programar y tienen razón, tal vez les confundió. En este caso, para una proxy a otros les presente el primero, a otros el tercero y en fin. Entonces, vamos a tener en cuenta eso de poder mejor pedirles en cada enunciado lo que se requiere, ¿verdad? Para que no haya esa confusión. Sin embargo, como les digo, hay varios que sí lo trabajaron así, que en uno me consignaron la centralizadora y sumaria de ambos enunciados. Ojo hay una observación, muchos han tomado el saldo de bancos en la conciliación como saldo de contabilidad. Ahí está claro. Nosotros partimos de un saldo de contabilidad para llegar a un saldo de auditoría. No vamos a consignar el saldo de bancos, porque bancos, o sea, nosotros siempre partimos del saldo de contabilidad, pero muchos consignaron en la cédula sumaria el saldo de bancos en saldo como contabilidad. Entonces, desde ahí empiezan los datos malos, ¿verdad? O sea, van a ajustar sobre un saldo que no corresponde, ¿verdad? Porque están tomando el saldo del estado de cuenta, no el saldo de contabilidad. Son dos saldos totalmente distintos. ¿Ya? Entonces, compañeros, sí, Marvin. Pero en la conciliación bancaria, según lo vimos con usted, colocamos los dos saldos, el saldo de la cuenta. Sí, en la conciliación, pero yo me refiero al saldo que ustedes, que se consigna en la sumaria y centralizadora. No hablando de ese saldo de conciliaciones. Y también otros compañeros, pues no sé ni de dónde, ustedes saben que el saldo de banco nunca lo podemos tocar en una conciliación. Nosotros siempre vamos a conciliar contra él. No vamos a restarle nada al saldo de bancos, ¿ya? Entonces, hay unas situaciones que se han dado. Probablemente algunos decían, así lo interpreto yo, que pudieron haber pensado. Como vieron que el saldo de bancos era mayor, entonces a él le restaron el saldo y no, eso es una operación incorrecta de una conciliación. Eso es nada más un comentario, ¿verdad? Entonces, compañeros, lo vamos a dejar ahí. Yo ahí sí que... Solo una pregunta más. A alguien que declara en quiebra, definitivamente ya no se le puede cobrar por ninguna vía legal, ¿verdad? ¿O sí? Hablando de legal, efectos didácticos, acá lo dejamos que no se le puede cobrar. Pero hay no sé si es el código de trabajo, el código de comercio que establece quiénes, si se declara en quiebra, o sea, el hecho de que se declara en quiebra no significa que no tiene responsabilidades que cubrir, tiene patrimonio, tiene activos,
sea, tiene de Sí, dónde. en el ¿ya? proceso Pero, de liquidación, lo primero que tiene que hacer es pagar sus cuentas, ¿verdad? exacto, sus deudas, pagar a acreedores. Entonces, en este caso yo lo interpretamos como que ya no hay opción de recuperar, ¿verdad? Pero hablando legalmente, sí es claro, sí hay un procedimiento de lo que usted decía de liquidación, entonces tiene que cubrir con sus deudas primero y si le queda a él, si no, se queda vacío. Si no hay orar solito. Así es, Marvin, y buena observación. Bueno, compañeros, lo vamos a dejar ahí. Tengo ahí una situación siempre de lo mismo que es hoy, entonces vamos a tomar unos minutos. Lo vamos a dejar ahí. Deseo pasen un feliz fin de semana. Les prometo, voy a hacer el esfuerzo de poderles tener ya las notas para que ustedes las puedan ver y ya tengan el resultado, ¿verdad? Cualquier duda, pues estamos ahí a la orden. Considero que sé bastante en lo que es el laboratorio, ¿verdad? Entonces ya no hay mayor duda al respecto, ¿verdad? Entonces dejémoslo ahí. Un feliz fin de semana y gracias por un día más con ustedes, ¿verdad? Muchas gracias, Lick, y que Dios le dé fuerza. Gracias.